Dios te bendiga, hermano. Qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Estamos aquí en el patio de la casa. Como ustedes verán, ya están cayendo las hojas y el patio está lleno de hojas. Se limpió esta mañana y ya volvió otra vez de nuevo a estar en estas condiciones. Pero bueno, por inquietud que ha traído el Espíritu Santo a mi corazón, hemos estado analizando muy conscientemente las palabras que hemos estado llevando a cabo. Y le decía en tiempo pasado a los hermanos de la congregación que la idea aquí es que nosotros podamos predicar lo que nosotros vivimos. De las personas que hoy en día se están levantando en los altares o están predicando en los altares, están predicando de repente por pasiones o predicando porque alguien lo motivó, alguien le dijo lo que tenía que hacer o cómo hacerlo, o de diferente algunas instrucciones, pero el punto no es una crítica para las personas que están predicando o no, sino que quiero llevar al pueblo a una conciencia clara y creo que esta conciencia clara debe de ser reflejada en nosotros, de que nosotros tenemos que hablar lo que vivimos. Es decir, no nos subamos al altar del Señor si nosotros no estamos viviendo lo que vamos a predicar o lo que vamos a hablar. Esto te va a bendecir tu vida de una manera tal porque la palabra de Dios, cuando la vives, se convierte en una revelación en tu vida. Ubicar algunos detalles para que te sirvan de referencia para el día de mañana. Recibimos la revelación, luego esta revelación se convierte en un proceso en nosotros. Tiene que tener un proceso de maduración, de germinar en nosotros. Luego de esta palabra, entonces, que pasa el proceso, entonces vienen las marcas que son internas en nosotros, y estas marcas internas que están en nosotros, entonces la gente todavía no la ve, pero estamos en medio del proceso, estamos siendo marcados por la palabra que hemos recibido o la revelación que Dios nos ha traído, y luego entonces pasamos evidencias. Las evidencias vienen como resultado de una revelación que recibimos, luego un proceso que vivimos, luego marcas que tenemos adentro, y entonces estas evidencias son las que demuestran de que lo que estamos hablando viene de parte de Dios en nuestras vidas. Entonces, luego que pasamos estas evidencias, la persona lo van a ver, no tienes tú que anunciarlo, no tienes que decir que subiste al cielo o que estuviste en Haití o que fuiste a tal situación, o para que el otro entienda o vea o conozca o sepa que la revelación que tú traes viene de Dios, sino que nosotros simplemente lo que vamos a hacer es dejar que el Espíritu Santo de Dios dé testimonio al espíritu de las demás personas de que somos hijos de Dios, dice la Biblia en Romanos 8:14. Entonces, la idea aquí es que después que ya entonces tenemos esas evidencias, la palabra de Dios se vuelve espíritu y vida y trae autoridad en nosotros. Entonces ya tú puedes explicarla con autoridad, porque en estos tiempos, hermanos, no es las señales las que van a identificar que nosotros somos hijos de Dios. En tiempos atrás o en generaciones pasadas, cuando alguien tenía una señal en milagros, alguien era profeta, alguien era evangelista, alguien era pastor, alguien era lo que fuera que tuviera, el ministerio que tuviera en las manos, esa persona iba automáticamente a usar eso como una señal de que, o una evidencia de que Dios lo había llamado al ministerio. Luego entonces se movieron ciertos recursos donde las personas comenzaron a acudir a recibir ciertas enseñanzas, y entonces se fueron preparando, y entonces se fue cambiando el tema el llamado de Dios se fue alterando un poquito. No es que no estudiemos, y no quiero estar bien claro en esto, no es que usted no estudie y se prepare, sino que el llamado muchas veces nosotros lo llevamos a cabo porque alguien me dice a mí lo que yo voy a hacer, no porque Dios me ha llamado. Y entonces
Cuando vemos aquí Isaías 43 dice de esta manera: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, lo he creado, lo formé y lo hice. Para gloria mía lo he creado, lo formé y lo hice. Entonces, el llamado de Dios para cualquier ministerio que vayas a efectuar tiene que ver bastante con cumplir el propósito de Dios, no el propósito que le llegó a la mente a ese pastor. Yo me recuerdo que muchos años atrás llegaban las personas y yo estaba deseoso de saber qué podíamos hacer con esa persona, o entendía que tenía que ponerlo a hacer algo dentro de la congregación para que la persona se sintiera comprometida en la iglesia, hasta que el Señor me fue revelando que la persona, yo no tengo que buscarle qué hacer, porque todos hemos sido creados para la gloria de Dios, para el propósito de Dios, para vivir para Dios. Y ese es después de la salvación, hermano. Después de la salvación, el propósito de cada persona es para vivir para la gloria de Dios. Es decir, a veces nosotros de una manera vivimos el propósito de otra persona, el sueño de otra persona. He visto gente que han estudiado carreras, y esas carreras que ellos estudian terminan entregando al final del día el título al padre o a la persona, al tutor o a alguien que estaba por encima de ellos, que le dijo: tú vas a ser doctor, tú vas a ser militar, tú vas a hacer esto, tú vas a ser pelotero. Y después que ya lo alcanzan la meta, entonces le entregan a esa persona, le dice: mira, esto era lo que tú querías, pero esto no es mi llamado, esto no es lo que yo entiendo que es correcto. A veces nosotros corremos detrás del llamado de otras cosas, es decir, el mundo que nos rodea a nosotros nos envuelve de tal manera, hermanos, que nosotros terminamos haciendo cosas que son cosas que andan en todo el mundo en el mismo afán de vida. Hay personas que tienen llamado a trabajar en la obra de Dios, de ser pastores o ser evangelistas, pero recuérdense que el primer llamado es hacer el propósito de Dios. Es decir, no es lo que a mí me viene el deseo, sino el llamado que Dios tiene para mí. Entonces, cuando veo a la gente correr, a veces nosotros somos fieles en la iglesia, vamos a la iglesia, damos nuestras ofrendas, hacemos todas las cosas que se hacen en las iglesias, cantamos, adoramos a Dios, levantamos las manos, y en realidad pareciera como que estamos viviendo el propósito, pero en realidad no es el propósito que estamos viviendo, porque fuimos creados para la gloria de Dios, fuimos creados y llamados para ejercer lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer, y eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Y entonces se interviene en la voluntad del ser humano y comenzamos a vivir cosas de otros, es decir, el trabajo nos enreda los afanes de este tiempo, y entonces perdemos la orientación de lo que Dios quería hacer. Y a veces, lamentablemente, hay personas que después de muchos años terminan apartándose de Dios, saliendo de la congregación, y simplemente era porque estaban viviendo el sueño de otra persona, el propósito de otra gente, que no era el propósito al cual Dios lo había llamado. Y vemos el caso de Ezequiel, que Ezequiel había sido entrenado, había sido preparado para ser un sacerdote dentro del templo. Pero Dios lo toma ya cuando es llevado con el segundo grupo a Babilonia. Entonces le dice: no, quiero que hables al pueblo sobre esto, y le vas a hablar con tu vida. Y entonces dice la Biblia en el capítulo 24, que leíamos en días pasados, el verso 18: en la mañana di la palabra, en la tarde muere la esposa de él que la amaba, y en la mañana del día siguiente hice exactamente como tú me dijiste. Entonces fuimos creados para la gloria de Dios, para vivir exactamente en el propósito de Dios. Así que cuídate de no dejar que las cosas que te rodean a ti te lleven a un punto donde tú estés creyendo que estás de acuerdo al propósito de Dios. Porque a veces las personas que nos rodean nos llevan a cumplir el propósito de ellos, la voluntad de ellos, el deseo de ellos, y no el de Dios. No acepte ningún recurso que venga para llevarte al hombre. Acepta los recursos que vienen del reino de Dios para llevarte hacia Dios.
Lo que venga de Dios es para llevarte a Él. Pero si yo te digo a ti, ven que te voy a enseñar cuál es el propósito tuyo y qué es lo que Dios quiere hacer contigo y realmente no te lleve a Dios, te estoy hablando mentira. Así que vivamos para Dios y vivamos para el propósito de Dios. Gracias por haber tomado este tiempo en escucharnos y que Dios te bendiga y su propósito se cumpla en tu vida. Quiero que hagas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús oramos por cada una de las personas que están viendo este video. Te pedimos, Señor, que tomes su corazón y su vida para que cada uno de nosotros podamos entender cuál es el propósito que tú tienes para nosotros. Que no se trata de las riquezas ni los afanes de este tiempo, sino se trata de vivir de acuerdo a la voluntad que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a buscarte y a seguirte, Señor, y no importando las circunstancias, nosotros hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga y gracias nuevamente por sacar este tiempo para ver este pequeño video.